En esta ocasión voy a mostrarles cómo realizar una prueba de independencia para datos categóricos en RStudio empleando la tabla de contingencia. Vamos a crear unos datos y la primera variable le voy a llamar x1 y va a ser un vector conformado solamente con números 1 y 2. Lo ejecutamos, entonces tenemos que tiene una longitud de 25 elementos, x2, otra variable que también formada por unos y 2 y también es de longitud 25. El arreglo de datos entonces con el comando dataframe lo podemos observar para las variables x1 y x2 que son 25 renglones de datos, de parejas de datos, donde x1 representa el hábito de fumar, donde 1 es la persona fumadora y el 2 representa una persona no fumadora. La variable x2 en este caso está representando a la presencia o ausencia de hipertensión, donde 1 es que el paciente, la persona tiene hipertensión y el número 2 representa que no tiene hipertensión. En este caso, entonces, se está hipotetizando que la presencia o ausencia de hipertensión está relacionada de alguna manera con el hábito de fumar. La prueba de hipótesis de independencia para datos categóricos, en este caso, la hipótesis nula indicaría que la presencia o ausencia de hipertensión y el hábito de fumar son independientes. Y la hipótesis alterna indicaría que son dependientes. Muy bien, entonces vamos a trabajar con los datos cambiándole las etiquetas que ya no sean unos y dos, los códigos. Ahora que el 1 para la variable x1 represente fumador, lo ejecutamos de esta manera. El x1, el valor 2 que represente no fumador, ahí está. Para x2 el 1 representa hipertensión y para x2 el número 2 representa no hipertensión. Bueno, allí lo tenemos. Ahora quiero observar cómo se ve mi tabla. Ahí está la tabla. Son los valores observados. Esa es la tabla de contingencia. Lo único que faltaría pues es calcular las sumas marginales, que en este caso no va a ser necesario. Vamos a trabajar solamente con estos valores observados. Ahora vamos a hacer la prueba de independencia con el estadístico chi cuadrada de esta forma. Aquí no voy a aplicar la corrección de Yates. Al ser una tabla de contingencia 2x2, es necesario aplicar la corrección de Yates para continuidad. Esa es su fórmula. Aplica para tablas de contingencia 2x2, que es el caso. Pero para comparación voy a efectuar primero la prueba chi cuadrada sin corrección de Yates. Aquí estoy indicando que es sin corrección. La función se llama chi sq.test de la tabla que acabo de crear hace un momento y a este resultado le voy a llamar chi. Lo ejecutamos y entonces esa es la prueba chi cuadrada sin corrección de Yates. Quiero ver cómo es sus valores observados. Aquí lo podemos ejecutar. Sus valores esperados, las frecuencias esperadas serían esas. El estadístico de prueba chi cuadrada sin corrección de Yates vale 3.221. Ahora haremos con corrección de Yates como tiene que ser para una tabla de contingencia 2x2. Una tabla de dimensiones mayores que 2x2 ya no se requiere la corrección de Yates. En este caso estamos mostrando específicamente la tabla de contingencia 2x2. Con corrección de Yates ahora queda igual, la función es la misma, la tabla es la misma, nada más que al decir corrección le pongo que sí, la T que representa verdad, que sí requiero la corrección de Yates y a ese objeto le voy a llamar chi.yates. El nombre tú se lo das a tu gusto, en este caso ese es el nombre que yo quiero ponerle. Bueno, lo ejecutamos
aquí entonces con esta chi.yates, signo de pesos observado, me da entonces pues las frecuencias esperadas. Este me da las frecuencias, este chi.yates, las frecuencias esperadas. La anterior fue la observada. Y este otro me da el estadístico de prueba de la chi cuadrada, que vale 1.94. Entonces, la prueba de chi cuadrada de independencia para datos categóricos me está indicando un estadístico de prueba de 1.9439 con un grado de libertad, como suele ocurrir en las tablas 2x2, y el valor P es 0.16, lo cual me está indicando que no se debe rechazar la hipótesis nula. En este caso, entonces se concluye que ambas variables son independientes. Es decir, el hábito de fumar y la presencia o ausencia de hipertensión no están relacionadas, son independientes unas de otras. Entonces, este es para la prueba de chi cuadrada con corrección de Yates. Son los observados, que son los mismos. Estos son las frecuencias esperadas. Y este es el estadístico de prueba chi cuadrada con corrección de Yates. Cuando la hipótesis nula se rechaza, es decir, cuando tienes evidencia de que no son independientes ambas variables, cuando son dependientes, es necesario calcular el tamaño del efecto. En este caso, el valor P me dio 0.1632, no es significativo, no se requiere calcular el tamaño del efecto. Lo voy a hacer para fines solamente de un ejemplo. El paquete se llama Effect Size. Tú lo puedes instalar primero si no lo tienes instalado con paquetes. Aquí en Install tú le das clic y escribes el nombre del paquete, que el paquete se llama Effect Size. Aquí lo seleccionamos y le decimos que instale dependencias y lo instalamos. Yo lo tengo instalado, así que no lo instalo. Solamente después de haberlo instalado, lo llamas con library, el nombre del paquete. Ahí está el paquete instalado. Aquí estoy preguntando cómo se utiliza la función que voy a usar, que se llama ChiSQ25. La ayuda me indica que esto es del paquete Effect Size, que te calcula el coeficiente phi, que es el que se utiliza para tablas de contingencia 2x2, o el coeficiente B de Kramers, que es para tablas de contingencia mayores a 2x2. En este caso, entonces aplicamos el estadístico o el coeficiente phi. Coeficiente phi lo vamos a calcular de esta manera. Esta es la función ChiSQ25. El nombre del objeto que hace rato creé, que es chi.yates, de allí voy a tomar entonces solamente el estadístico chi cuadrada, eso es lo que está diciendo aquí, y con n, pues el tamaño de la suma de los elementos que hay en la tabla, cuántos elementos hay en los renglones y cuántos renglones hay y cuántas columnas hay, y con un intervalo de confianza de 95%, y entonces este sería el valor del estadístico, bueno, del coeficiente phi, ya calculado con corrección de Yates, que vemos que su valor es algo pequeño. Bueno, hay algunas comparaciones, por ejemplo, punto 1 se considera un efecto pequeño, punto 3 mediano y punto 5 es grande. En este caso, entonces, nosotros tenemos que el phi es 0.28, pues es aproximadamente, no es muy grande, pero aquí el problema fue que pues el estadístico de prueba no fue significativo. No tenemos evidencia entonces de que se relacionen ambas variables, y en tal caso no sería necesario
calcular el efecto. Aquí lo calculamos simplemente para un ejemplo. Esa es la forma entonces de trabajar una tabla de contingencia 2x2 con corrección de Yates.